Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Primera a los Corintios 2, 9 al 12. Qué interesante la manera en que termina esta porción que acabamos de leer. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Hagamos un breve repaso desde nuestra sesión anterior, el miércoles pasado. Nuestra comprensión de los propósitos de Dios está íntimamente relacionada con nuestro conocimiento y comprensión de Dios. No podemos desligarlos en ninguna forma. Tal y como definimos a Dios, habremos de definir sus propósitos cumpliéndose. No importa si estamos hablando del universo, o estamos hablando del mundo, de la historia, de la civilización humana, incluso no importa si estamos hablando de nosotros mismos, de nuestra realidad, de nuestra circunstancia personal. Esto es lo que todos hacemos. Cuando consideramos una determinada situación, particularmente cuando estamos examinando una determinada situación que calificamos como compleja, como adversa, como difícil, una situación por la que estamos atravesando, esto es lo que consideramos. Y lo hacemos para determinar nuestra comprensión, para precisar cuánto es lo que entendemos, cuánto podemos discernir y cuánto de lo que estamos comprendiendo de esta realidad que vivimos puede ser asociado, puede ser interpretado, puede ser entendido y puede ser asimilado como la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, esto involucra la vida. Esto es algo que involucra la vida. Los propósitos de Dios involucran nuestra vida, hermanos. Estamos hablando de algo que nos impacta, por lo tanto, algo que nos importa. Es interesante, pero no es extraño encontrarnos con cristianos que, debiendo ser maduros en la palabra, debiendo ser cristianos sólidos en su fe, cuando hablan de la voluntad de Dios parecen hablar de algo incierto, de algo que no entienden, de algo acerca de lo cual necesitan señales y necesitan evidencias y necesitan demostraciones actualizadas o revelación especial.
Pero como creyentes maduros que caminamos en Jesucristo, debemos entender y vivir convencidos de que en el trato con Dios no existe desatino. En el trato con Dios no existe despropósito, hermanos. En el trato con Dios no hay desacierto. En el trato con Dios no hay error y fallo. Dios no se pasa la vida intentando hacer cosas que le salen mal y las tiene que repetir una y otra vez. No es de esa manera. No debemos entenderlo así. Debemos entender con claridad, puntualidad, que Dios no está jugando. Dios está obrando de manera poderosa en nuestra vida, de manera providente, de manera fiel. Dios está obrando de manera misericordiosa, de manera puntual. Y no hay en lo que Dios hace posibilidad de que Dios se equivoque. No hay posibilidad de que Dios falle. Nos referimos a que nada de lo que acontece en nuestra vida, hermanos, que parece que no tiene sentido a nuestra comprensión, a nuestra interpretación limitada, nada de lo que acontece es una distracción o es un error de Dios. Aun cuando en determinados momentos no lo entendemos, en el instante en que lo estamos enfrentando, en nuestro presente inmediato, puede suceder eso, que estemos confundidos, que tengamos cierta dificultad para discernir de qué se trata esto que estoy viviendo. Pero hermanos, esto es precisamente lo que Dios usará para llevarnos a vivir y a caminar por fe. No caminamos por vista. La vista puede ser engañosa. Caminamos por fe. Caminamos en total dependencia de la soberana gracia que Dios ha prometido y que no faltará en la vida de sus hijos, porque el Dios con el que estamos tratando es soberano, pero a la vez es fiel. Lo hemos dicho, nuestra comprensión de los propósitos de Dios está íntimamente relacionada con nuestro conocimiento, con nuestra comprensión y nuestra definición de Dios y de lo que Él hace. Así que no nos equivoquemos. En el trato con Dios debemos aprender a caminar por fe, a vivir por fe, a experimentar la vida en plena y completa dependencia de su gracia soberana, la gracia con la que Él ha prometido sostener nuestra vida. Personalmente, amados hermanos, creo que cada una de las afirmaciones bíblicas acerca de la soberanía de Dios son reales. Cada una de las declaraciones de fe, de cada porción de la palabra que nos refiere la perfección, siempre está apuntando a la fidelidad, a la veracidad, a la justicia, al amor, a la gracia soberanas de Dios, firmes, inmutables, inquebrantables, en la manera en que Dios ha obrado, está obrando y seguirá obrando en el universo, en la historia, en absolutamente todo, incluyéndonos a nosotros, incluyéndome a mí, la realidad de cada uno de nosotros, nuestra circunstancia,
por aislada y por oscura que parezca en el momento en que lo estamos viviendo. Creamos en cada una de estas afirmaciones, en cada una de estas declaraciones de fe. Quiero citar una porción de la palabra. Estoy hablando del Salmo 138. Constantemente soy sorprendido por lo que describe este hermoso poema que es el Salmo 138. Voy a leer para ustedes. Dios mío, quiero alabarte de todo corazón. Quiero cantarte himnos delante de los dioses. Quiero ponerme de rodillas y orar mirando hacia tu templo. Quiero alabarte por tu constante amor. Por sobre todas las cosas has mostrado tu grandeza, has hecho honor a tu palabra. Te llamé y me respondiste, me diste nuevas fuerzas. Dios mío, grande es tu poder. Te alabarán los reyes de este mundo cuando escuchen tu palabra y sepan todo lo que has hecho. Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuidas de la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes alejados de ti. Cuando me encuentro en problemas, tú me das nuevas fuerzas. Muestras tu gran poder y me salvas de mis enemigos. Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. No me abandones. Leí el Salmo 138 y lo leí en la versión actualizada de la palabra de Dios, en lenguaje actual. He vivido a lo largo de mi vida, hermanos, experimentando la manera cercana, la manera esmerada en la que Dios se ocupa de dar cumplimiento a propósitos soberanos determinados por Él mismo para nuestra bendición, para la bendición de mi familia y mío. Pero no es esto una experiencia individual mía, es la experiencia de cada uno que ha aprendido a caminar con Dios. Es la forma en la que Dios trata con sus hijos. La característica singular de su trato es tal que Él va a mantener sus promesas invariablemente firmes, a pesar de que nosotros tropecemos, a pesar de que nosotros tardemos en seguir sus instrucciones. Dios no está jugando. Así que entendamos algo que es muy importante a estas alturas. Una constante en nuestra confianza en Dios y a la vez una inmensa certidumbre acerca de su trato con nosotros ha sido a lo largo de nuestro caminar con Dios la seguridad de que en tanto que nosotros avanzamos hacia derroteros que desconocemos y vamos explorando territorios que parecen áridos, complicados, que para nosotros son atemorizantes, aún así, detrás de todo eso, Dios está cumpliendo muy por encima de toda expectativa nuestra y por encima de toda otra prioridad para nosotros. Dios está cumpliendo con prioridad sus propósitos soberanos, en los que nos ha considerado a nosotros como los protagonistas privilegiados de esta historia de bendición, de esta historia de gracia, de esta historia de providencia.
Así que sentimos un acuerdo absoluto con lo que está escrito aquí. Cuando llegamos allí lo experimentamos en la voz del salmista que exclama: Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia. Tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia. ¿Tienes en mente lo que está diciendo David, el rey David? ¿A qué se refiere cuando el rey David está hablando así de Dios? Cuando expresa: quiero alabarte, en el versículo 7, por tu constante amor, por sobre todas las cosas, has mostrado tu grandeza, has hecho honor a tu palabra. Te llamé y me respondiste, me diste nuevas fuerzas. Lo que tenemos aquí es una descripción en la que David está hablando de la manera perseverante en la que el Señor sostiene su determinación de continuar tratando con nosotros a pesar de cualquier inconsistencia, de cualquier carencia, de cualquier error o pecado aún grave en nuestra vida. Los propósitos de Dios no van a ser puestos en juego por nuestros fallos, porque Dios es fiel y es veraz. ¿Tiene sentido para ti? Cuando leemos la vida de David nos damos cuenta de que no era un hombre perfecto. Quizá una de las cosas por las que las personas que no conocen el trato con Dios se admiran de la vida de un hombre como David es que, siendo un hombre con tantas debilidades, Dios lo haya elegido para tratar con él y a través de él manifestar en la vida de su pueblo grandes actos portentosos de bendición, de providencia, de liberación. Así que tiene sentido entender lo que David está escribiendo. En lo personal, cuando leo esta declaración de fe que acabo de citar del Salmo 138, versículo 7, quiero alabarte por tu constante amor, por sobre todas las cosas has mostrado tu grandeza, has hecho honor a tu palabra, te llamé y me respondiste, me diste nuevas fuerzas. No me imagino necesariamente al rey David coronado y cubierto de majestad y de gloria. Estas palabras caben perfectamente bien en el pequeño pastor, en la soledad de la campiña, cuidando de su rebaño, ahuyentando a las fieras, defendiéndolas, aun con su propia vida, experimentando el riesgo atemorizante de ser atacado por un depredador y sobreviviendo por la gracia de Dios. Quiero imaginarme que cabe en la descripción de estas palabras hermosas del Salmo 138, que hablan de cómo Dios viene a darle fuerzas cuando Él lo llama. Quiero imaginarme al pequeño que se levanta delante de un ejército para desafiar a un gigante en el nombre del Señor, con esa sola armadura, con la armadura que le garantiza ir en el nombre del Señor. Así que entendamos la profundidad de lo que estamos leyendo acerca de la manera en que Dios cumple sus propósitos. Está hablando de la manera perseverante en que el Señor sostiene su determinación de continuar tratando con nosotros, a pesar de toda inconsistencia,
de nuestra parte, porque somos falibles. Si bien hemos sido llamados por Él, su llamamiento, hermanos, no es solo un punto de partida. Este es un error que cometemos frecuentemente. Pensar que cuando Dios nos llama, solamente vamos a ver a Dios en el arranque. Eso es falso, porque no es así. El llamado de Dios no es solamente para arrancar. No se da solamente en el inicio o en el punto de partida. Creemos y sostenemos por la certeza de su fidelidad que caminaremos de la mano de Dios a lo largo del trecho, no importa qué tan largo sea o hacia dónde Dios nos quiera llevar. Así que aquí tenemos una evidencia escritural de la naturaleza irrevocable de su llamado, que es santo y fiel, es soberano y que prevalece hasta la consumación de su plan redentor al final de los tiempos. Amados hermanos, si hay un propósito que a Dios le importa cumplir, por encima de cualquier otra cosa, por encima de cualquier otra circunstancia. Yo sé que hemos orado a lo largo de nuestra vida por diferentes propósitos. Hemos orado por metas por alcanzar, por logros que están en proceso, por empresas que hemos querido iniciar, por recursos que hemos invertido, por inversiones que hemos hecho, por decisiones laborales o por el matrimonio y por circunstancias en relación con la familia, con nuestros hijos, con la salud, con un diagnóstico médico. No importa de lo que se trate, de lo que aquí tenemos evidencia, es que lo que para Dios es prioritario es nuestra salvación. Tenemos una evidencia escritural de la naturaleza irrevocable del llamado santo de Dios, que prevalecerá hasta la consumación de su plan redentor al final de los tiempos. Así que no reproches a Dios, ni te contraríes contra Dios. No te opongas a lo que Dios está haciendo, porque no cumplió tus metas o porque no respondió a tus expectativas momentáneas. No, deja a Dios obrar y súmate a lo que Él está haciendo si anhelas encontrar bendición en ello. Cuando referimos el trato de Dios a través de sus propósitos, estamos hablando también de los procesos y de los trayectos a través de los cuales se cumplen estos propósitos. Los propósitos de Dios se cumplen a través de procesos, a través de trayectos que pueden ser complicados. Estamos hablando también de la manera en que la sobreabundante gracia de Dios con la que Él trata con nosotros estará presente entre tanto que nosotros atravesamos por estos trayectos. No estamos solos, no estamos caminando a nuestra suerte, abandonados a la fortuna o al acaso, a la circunstancia. Consideremos si esto también estamos tomándolo en cuenta, estamos entendiéndolo en su plena dimensión. Consideremos si estamos también quedando lúcidos y claros de que confiando en Dios, al andar a través de estos trayectos sinuosos y complicados, no necesariamente no tendríamos que experimentar miedo o incertidumbre. No debiéramos desconfiar, no debiéramos dudar, no debiéramos enfrentar procesos de temor o de angustia que nos haga caer en la falta de certidumbre interior, de certeza o de seguridad que nos lleve a confundirnos al grado de dudar de Dios. Eso es lo que nosotros llamamos que algo salga mal.
Cuando algo sale mal en nuestra vida, porque nuestras metas no se cumplieron, porque nuestros propósitos no se lograron, porque no sucedió lo que teníamos planeado, porque estamos atravesando y experimentando el fracaso, la adversidad de un diagnóstico que no deseábamos, el atemorizante proceso de vivir una situación de decisiones que nos causa ansiedad. Debiéramos perseverar confiando en el Señor. Debiéramos perseverar dependiendo de Dios. Esto es porque todos y cada uno de los propósitos de Dios tienen evidencia de ser exclusivamente de su autoría. Dios nos ha llamado a cumplir sus propósitos. Y sus propósitos, aquellos que Él ha determinado para nosotros y están escritos para nosotros, no van a variar, no van a cambiar, porque Dios es fiel y nada ni nadie podrá arrebatarnos de la mano de Dios. Estos propósitos a través de los cuales Dios está tratando con nosotros, todos y cada uno de ellos tienen evidencia de ser exclusivamente de su autoría y son un reflejo de su naturaleza de fidelidad, de su naturaleza de veracidad, lo que significa que son propósitos soberanos, inmutables, son además ineludibles, hermanos, y son además para nuestra transformación y para nuestra inequívoca bendición. Así que aquí están estas características que voy a compartir con ustedes acerca de los propósitos de Dios. Estas 5 características que describen los propósitos de Dios. Hemos hablado de esto en parte y ahora completaremos estas ideas. En primer lugar, los propósitos de Dios son soberanos. Y nos referimos a que son soberanos cuando tratamos de compartir que están determinados por Dios con autoridad. A Dios le asiste la potestad de determinar el rumbo de nuestras vidas. Cuando leemos Hechos capítulo 17, eso es lo que nos dice en la predicación de Pablo en el Areópago de Atenas. Dios es el que ha determinado los tiempos y los lugares de nuestra habitación. Y han sido determinados por Dios con autoridad, porque Dios no está jugando. En segundo lugar, los propósitos de Dios son inmutables. Eso quiere decir que no cambian. No los podemos brincar, hermanos. No los podemos evitar, no les podemos dar la vuelta, no los podremos omitir. Tendremos que vivirlos. Están determinados para que atravesemos por ellos. En tercer lugar, los propósitos de Dios son ineludibles. En el anterior, inmutables quiere decir que no cambian, que no vacilan, que no se negocian. En este, ineludibles, quiere decir que no podemos brincarlos, no podemos evitarlos, no podemos omitirlos. Hay una cuarta realidad acerca de los propósitos de Dios que definen el carácter de Dios. Prioritariamente y esencialmente, no hay tantos propósitos de Dios, sino uno solo. Y todos los demás actos de la voluntad de Dios a los que podríamos llamar propósitos, sirven a este único y esencial acto soberano que llamamos el propósito de Dios. Este propósito es la redención. Está determinado para nuestra salvación por la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Así que, aunque hablamos de los propósitos de Dios, debemos entender que hay un único propósito preeminente de Dios,
que es por el cual Dios ha hecho todo lo demás. Y todo lo demás que es una manifestación de la voluntad de Dios, a través de lo cual Dios está actuando en nuestra vida, y a lo que circunstancialmente nosotros llamamos propósitos de Dios cumpliéndose en nosotros, sirven a este esencial propósito preeminente, que es la salvación. Y en quinto lugar, los propósitos de Dios, amados hermanos, son transformadores. Significan perfeccionamiento y santificación para nosotros. Los propósitos de Dios significan que estamos en el proceso de ser perfeccionados. Dicho de otra manera, estamos en las manos del artesano divino. Estamos en las manos del orfebre, que purificará el metal, nos pondrá en el crisol, en donde se funden los metales preciosos, y lo hará para quitar las impurezas. Está transformándonos por medio de la obra de su Espíritu Santo para perfeccionamiento y santificación. Estos son los signos de que nuestra vida ha sido transformada y está siendo completada en su proceso. Ninguno de nosotros que está viviendo el propósito de Dios para salvación, el propósito preeminente de Dios para nuestra salvación, ninguno de nosotros puede evadirse de este proceso de perfeccionamiento y de santificación que es obrado por el Espíritu Santo de Dios. Así que el propósito de Dios siempre transformará nuestra vida. No seremos de ninguna manera los mismos después de que Dios haya tratado con nosotros de esta manera. Seremos impactados por Él. Esto es lo que experimentamos cuando caminamos con Dios, hermanos. La cercanía de su trato con nosotros es de tales características que Dios de ninguna manera permitirá que la confusión, la frustración o el desconcierto tomen el control sobre nosotros. La palabra de Dios dice que somos una obra en proceso. Esto es lo que el apóstol Pablo afirma y es verdad, es cierto. Pero dice también que lo que Dios comenzó lo terminará. Así que estamos siendo perfeccionados por el Señor. La cercanía de su trato se caracteriza por eso. Nada perturbará lo que Dios comenzó. Para ello, Dios, con toda gracia y con toda providencia, ha diseñado un sistema de conducción, un sistema de soporte a través de su Espíritu Santo, en el cual todo ayuda para bien y todo sirve al cumplimiento de su voluntad gloriosa. Todo contribuye para que nuestra salvación sea consumada y perseveremos hasta llegar allí. Quiero compartir con ustedes la porción bíblica de Romanos, capítulo 8, versículos 26 al 30. Estoy leyendo la Biblia en lenguaje actual nuevamente. Y esta porción de la Biblia, Romanos 8, 26 al 30, nos anima a pensar de esta manera y dice categóricamente de qué manera Dios trata con nosotros. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios.
Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Dense cuenta que en esta porción de la palabra dice tres cosas esenciales. Dice que es posible que nosotros ni siquiera sepamos cómo orar correctamente acerca de situaciones y circunstancias en las cuales necesitamos depender plenamente de Dios. Y su Espíritu es quien intercede por nosotros. Grabémonos esto acerca de cómo cumple Dios sus propósitos en nuestras vidas. Su Espíritu intercede por nosotros. Interpreta nuestras oraciones y las traduce en un lenguaje que sea grato conforme a la voluntad de Dios. Registremos esto para cuando estemos orando y lo estemos haciendo en nuestros propios términos, incluso con poca seguridad de que lo estamos haciendo de manera correcta. En segundo lugar, quiero citar que la palabra dice que cualquiera que sea la circunstancia, Dios en su providencia y en su trato de gracia fiel y soberana hará que las cosas sirvan al cumplimiento de su propósito en nuestra vida. Todo ayudará para bien. Las personas habitualmente leemos esto de acuerdo a nuestros deseos y decimos, allí dice que todo me va a salir bien siempre. No, no es eso lo que dice. Dice en realidad todo lo contrario. En realidad lo que dice es que no importa si algo me sale mal, pero aún aquello que pudiera salir mal según mis planes personales servirá para bien al propósito de Dios. Así que no nos equivoquemos. Dios puede usar en nuestra bendición aún aquello que nosotros creemos que está saliendo mal de acuerdo a nuestras expectativas personales. Así que ya hemos enumerado dos de las verdades contenidas en esta porción. La primera es que el Espíritu Santo intercede por nosotros, aun cuando nosotros no estemos acertando en orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la segunda cosa es que no importa cuáles sean las circunstancias momentáneas que pudieran estar afligiéndonos, aun eso que parece adverso y totalmente contrario a nuestro interés o a nuestros planes o a nuestros proyectos, aun eso Dios lo puede usar para nuestra bendición. Y hay una tercera verdad en esta porción. Esta porción nos dice que no hay absolutamente uno de aquellos en los cuales Dios ha determinado cumplir su propósito de salvación que vaya a perderse, ni uno que se pierda. Lo dice tan puntualmente: a los que de antemano conoció también los predestinó. Y ahí hay un número que Dios eligió. Ahí están aquellos a los que Dios ha llamado a su trato irrevocable. Ahora bien, a estos Dios los hará a la imagen de su Hijo.
Y lo que sigue es que a estos que predestinó, a los que Dios hará a la imagen de su Hijo, los llamó. No dejó a ninguno de los que predestinó sin llamar. A estos también los llamó. Y lo que sigue es que a los que llamó, que antes había predestinado, a estos los justificó. Los justificó. No quedó ninguno de los que llamó, ninguno de los que predestinó, sin ser justificado. Y a estos que predestinó, a estos que llamó, a estos que justificó, a estos, todos sin faltar uno solo, también los glorificó. Entre tanto que esto estaba sucediendo, los hizo conforme a la imagen de su Hijo. Vivir el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida es experimentar este proceso, este caminar con Dios, de tal manera que procesos y trayectos, incluso las circunstancias, los plazos, las esperas, los aparentes silencios, todos en conjunto están determinados a desarrollar en nosotros como llamados, como predestinados, como justificados, como glorificados en Cristo. Están determinados estos procesos y trayectos complicados a desarrollar en nosotros una fe madura, una mayor y más bienaventurada certidumbre y una más completa dependencia del Señor. Amados hermanos, andando con Dios en obediencia, somos interiormente fortalecidos por su Espíritu Santo recurrentemente, porque obra en nuestra bendición, en nuestra santificación, en nuestro perfeccionamiento, haciéndonos semejantes a Cristo. Entonces, por el poder de su palabra que está obrando en nosotros, es que accedemos a una más completa forma de discernimiento, una comprensión superior, un conocimiento de quién es este maravilloso Dios. ¿Cómo es este Dios que nos ha llamado? ¿Cuál es su manera de hacer las cosas para nuestra bendición? Esta experiencia a través de procesos y trayectos que sirven al cumplimiento de propósitos de Dios en nuestras vidas son, amados hermanos, una genuina revelación de quién es Dios, de cómo es su carácter, cómo es su naturaleza de Padre amoroso para con nosotros, que somos sus hijos. También son reveladores acerca de nuestra propia condición, de nuestra propia naturaleza de necesidad, de nuestra propia condición y naturaleza de dependencia de la gracia de Dios, de dependencia de la providencia fiel de Dios en nuestro diario caminar. De manera que andando con el Señor, amados hermanos, no debiéramos tener miedo acerca de lo adverso que pudiera parecer el camino. No importa qué tan sinuoso sea el camino, no importa qué tan adverso sea el camino, si caminamos en esta forma de confianza y dependencia de Dios, estaremos seguros. Bástenos saber que estamos en el camino correcto. Él hará lo que sea necesario para dar respuesta a nuestra
oración, pidiendo claridad, pidiendo discernimiento, pidiendo sabiduría, pidiendo certidumbre acerca de cuál es el siguiente paso a dar. No necesitamos entonces una definición anticipada, un mapa completo, como muchos creyentes pretenden. Antes de dar el primer paso, quienes hemos leído las Escrituras sabemos que esa no es la manera de proceder de Dios. A lo largo de la palabra, Él nos llama a dar el primer paso y a darlo por fe. Y cuando lo hemos dado, Dios nos da la cosa más firme, más sólida, más confiable que podamos tener. Dios nos ofrece su mano para guiarnos a dar los pasos que siguen. Cuando hemos empezado a caminar con el Señor en el cumplimiento de sus propósitos en nuestra vida, el Señor nos hace saber que podemos continuar por un trecho siguiendo su instrucción, pero no perderlo de vista a Él, porque Él es nuestro referente siempre e ineludiblemente será así. No necesitaremos jamás un mapa, no necesitaremos jamás un plano detallado, de ninguna manera. De ninguna manera estamos tratando con un Dios que es fiel y misericordioso. Solo lo necesitamos a Él, hermanos. Solo necesitamos al Señor. Solo necesitamos de su misericordia, de su gracia, de su fidelidad. Así que esto, mientras que está sucediendo, aprendemos a confiar en Dios, el Dios de toda misericordia y de toda gracia. En tanto que esto está sucediendo, aprendemos a depender, a descansar en su gracia. Aprendemos a descansar y a depender de quién es este Dios que ve por nosotros. Así que cuando hemos aprendido que nuestra dependencia está centrada solamente en Él, estamos en la ruta correcta. Permanecemos en ella mientras no perdamos de vista a Dios, lo que Él ha dicho en su palabra. Lo que Él ha dicho en su palabra es fiel y permanece para siempre. Cuando hemos aprendido que nuestra dependencia está centrada solamente en el Señor, estamos en la ruta correcta y permaneceremos en ella. No perdamos de vista a Dios, no perdamos de vista sus promesas, no dejemos de orar, perseveremos en comunión con el Señor y no perderemos si continuamos caminando en dependencia de su gracia y de su providencia fiel, caminando por fe. Esto es nuestra principal fuente de serenidad. Nuestra paz proviene de allí. No proviene de lo que el pastor soñó ayer o la palabra que Dios le dio para mí y que es como una revelación nueva, especial. No proviene de pasarme el día oyendo como una especie de entretenimiento, cantos cristianos de diversión o de entretenimiento, de ambientación, lo que mucha gente hace y bueno, es una forma de preferencia, pero nuestra dependencia no está en eso. Dependemos directamente de Dios. Nuestra vida está en la mano de Dios y nuestra confianza está puesta absolutamente solo en Dios. Esta es nuestra principal fuente de serenidad en la tempestad. El Señor no está lejos. Él navega con nosotros a bordo de nuestra barca. Nada sucederá sin que Él esté al tanto. Podremos acudir a Él en todo tiempo, en toda circunstancia, porque Él está interesado en hacernos llegar con toda bendición al puerto seguro que es el cumplimiento de su propósito soberano
de redención en nuestras vidas.